Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitor Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Scorpio Emilio de la línea Saint Cloud Mid X de Tamashii Nations y Bandai en su versión Revival. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar, tenemos este acetato protector, el cual tiene en la parte frontal la ilustración de nuestra figura. Luce bastante bien. Podemos ver en el fondo la constelación del escorpión, se ve bastante llamativo. En la parte superior nos dice que sería parte de Saint Seiya, también nos dice que sería parte de la línea Saint Cloud Mid X y sería su versión Revival. Tenemos el holograma de Tamashii Nations Quality y también tenemos el de Toei Animation. Un poco más abajo podemos ver que pertenece a Bandai Namco y también a Tamashii Nations y Bandai. Por un lateral podemos ver a nuestra figura usando su Scarlet Needle, que luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, se ve bastante llamativo. En la parte trasera podemos ver a nuestra figura con diferentes poses, también tenemos sus diferentes accesorios, se ve bastante llamativa y tenemos el modo objeto. Un poco más abajo tenemos también precauciones de seguridad y recomendaciones para mayores de 15 años. Por el último costado tendríamos el detalle del modo objeto, vemos que la armadura del escorpión luce bastante bien. Si retiramos el detalle del acetato protector, vemos su Pandora Box, vemos en la parte frontal el detalle del escorpión, se ve bastante llamativo. En el lateral únicamente tenemos la cara de la Pandora Box y en la parte trasera de igual manera. Por el último costado tenemos exactamente lo mismo, luce bastante bien. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos con una pequeña bolsita, la cual nos presenta una tarjeta con información de la armadura de Scorpio. Luce bastante bien tanto en su modo caballero como en el modo objeto. Detrás tendríamos el detalle del manual para ensamblar la armadura en nuestro personaje y también transformarla en su modo objeto. Después nos encontraríamos con 3 blisters transparentes, los cuales van a venir perfectamente protegidos. En el primero tendríamos a nuestra figura y gran parte de la armadura. En el segundo tendríamos algunas partes adicionales de la armadura y los accesorios del modo objeto. Y en el tercero y último tendríamos el detalle de los accesorios de nuestra figura, como los intercambios de manos, también los rostros, las cabelleras y la capa de nuestro personaje. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura de Scorpio Emilio, lo primero que encontraríamos serían los intercambios de manos. Como podemos ver, tenemos un par de manos en forma de puño totalmente cerrado, que en este caso portan la armadura, ya que los que trae por stock son puños descubiertos. Vemos que tienen un muy buen detalle, tienen un muy buen moldeado. Luce mucho el tono dorado de la armadura. Continuaríamos con unas manos con los dedos extendidos. Aquí podemos apreciar, se ve un poco más a detalle la palma de la mano. Tenemos un muy buen moldeado para la armadura. Vemos ese tono dorado que luce bastante bien. Continuaríamos con un par de manos que tienen los dedos extendidos pero un tanto ondulados. Aquí podemos apreciar, se ve bastante bien, tienen un muy buen detalle. Podemos ver un poco de flexión en algunas falanges, se ve muy atractivo a la vista. Continuaríamos con una mano individual donde podemos ver la aguja escarlata. Vemos el detalle de la uña del índice en un tono rojo. Luce bastante bien. Tiene un muy buen detalle. Podemos ver todo el moldeado de la mano. Continuaríamos con una mano del lado contrario que está un tanto erguida. El dedo podemos ver que tiene un muy buen detalle. Tiene un muy buen moldeado. Podemos apreciar todo el detallado dorado de la armadura que se ve bastante bien. Finalmente tendríamos una mano donde vemos tiene la aguja escarlata mucho más marcada. Aquí podemos ver que sería el ataque Antares, se ve bastante llamativo, tiene un muy buen detalle. Si lo comparamos con la uña anterior vemos que esta no es tan pronunciada, se ve muy bien la diferencia. Continuaríamos con los intercambios de rostro. En este caso tenemos un rostro con una expresión seria. Aquí podemos apreciar, luce bastante bien. Tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver toda la aplicación de pintura que luce mucho a la vista. Continuamos con un rostro que tiene prácticamente la misma expresión, pero si vemos la mirada en los ojos tiene un tono rojizo. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. Continuamos con un rostro con los ojos cerrados, se ve bastante bien, tiene una expresión un tanto molesta, podemos ver que tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, luce mucho a la vista. Continuaríamos con un rostro de tensión donde vemos la boca abierta y los dientes apretados, vemos que tiene un muy buen moldeado, tiene una muy buena aplicación de pintura, podemos ver todo el esculpido a lo largo del rostro.
Finalmente, para los rostros tendríamos un rostro de total acción. Aquí podemos ver que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Vemos que la boca está totalmente abierta, tiene los ojos mirando hacia un costado y podemos apreciar la aplicación de pintura que luce mucho a la vista. Continuaremos con los intercambios de cabellera. En este caso podemos ver una cabellera que tiene los mechones laterales un tanto ondulados, luce bastante bien, tiene un muy buen moldeado. Continuaríamos con la cabellera frontal para poderle colocar el detalle de su tiara, y esta sería la cabellera trasera para el mismo fin. Aquí podemos apreciar que tienen un muy buen moldeado ambas. Finalmente tendríamos la capa de nuestro personaje. Aquí podemos apreciar que tiene algunas ondulaciones y en la parte interna tiene un tono azulado. Vemos que está con un poco de movimiento en las partes laterales para que pueda darle mayor dinamismo a nuestra figura. Esos serían prácticamente todos los accesorios de nuestra figura de Scorpio Milo. ¿Qué les parece si montamos el modo objeto? Bueno chicos, en cuanto al modo objeto de nuestra armadura, podemos observar que esta formaría el escorpión con un diseño bastante estilizado y emblemático. Pasando a la distribución de la misma, podemos observar que la careta de la armadura formaría el rostro del escorpión, mientras que las hombreras resguardarían los brazos de él mismo. Estos estarían formados por los protectores de los muslos, también de las pantorrillas, las rodilleras y los protectores de los antebrazos, los cuales tienen justo encima el detalle de las tenazas, que serían unas piezas falsas que serían parte de los protectores de los antebrazos. Mientras que el detalle del cuerpo estaría formado por la armadura del pecho, la cual tiene en la parte interna los cubrepuños, también la armadura del abdomen, y podemos observar hacia la parte final del cuerpo el faldón, donde tendríamos el detalle de las partes reales de los protectores de los antebrazos, también los cubrebíceps, y para completar el detalle de la cola y el aguijón, esta sería con la parte trasera de la careta. Vemos que tiene un diseño bastante agresivo. Esto luce muy bien y representa perfectamente bien la armadura del escorpión, aunque obviamente con ciertas libertades para poder acoplar toda la armadura. Eso sería todo en cuanto al modo objeto de nuestra armadura, amigos. ¿Qué les parece si pasamos a montar el modo caballero? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Scorpio Milo, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, esto a pesar de tener el detalle de su armadura puesta, que recordemos la mayor parte de las piezas son totalmente metálicas. Esto se lo deberíamos en gran medida al detalle de los pies, que también son metálicos y nos ayudan a mantener la estabilidad de nuestra figura. Eso sí, para cualquier tipo de pose les sugiero que usen una base para poder evitar algún tipo de accidente, ya que recordemos si se llegan a caer pueden llegarse a dañar las piezas que son plásticas, y en el caso de las metálicas incluso podrían perder el acabado dorado que luce muy bien en estas figuras. Recordemos que son un tanto frágiles a cualquier tipo de accidente. Si acercamos a nuestra figura podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro y la cabellera. En el caso del rostro podemos ver una expresión bastante llamativa, ya que tiene una sonrisa muy bien marcada, tiene un muy buen detalle. Podemos ver que tiene un muy buen esculpido, y en el caso de los ojos vemos que lucen bastante atractivos a la vista, tiene una muy buena aplicación de pintura. Pasando a la cabellera podemos observar que esta estaría un poco justo por detrás de la careta y hacia los laterales, luce muy bien, cada uno de los mechones está perfectamente bien definidos, mientras que el detalle de la careta iría hacia la parte trasera desde la parte de la cabeza, luce muy bien, tiene un muy buen diseño, y tendríamos el detalle de la cola y el aguijón del escorpión. Pasando al resto de la cabellera podemos observar que cada uno de los mechones estaría perfectamente bien definidos, tienen un muy buen diseño, lucen muy bien con ese tono morado. Pasando a la paleta de colores de nuestra figura encontraríamos los brazos descubiertos, mientras que el ropaje interno sería de un color negro. En el caso de la armadura podemos observar diferentes tonos de dorado que hace que tengan una muy buena combinación, sin dejar de lado un pequeño toque en rojo que estaría justo al centro del pecho, luce bastante bien. Pasando al detalle de los laterales podemos ver también una combinación distinta de tonos dorados para darle un muy buen diseño a esta figura, luce bastante bien. Vemos que tiene un diseño un tanto elegante pero bastante llamativo. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura podemos observar que tiene un diseño bastante agresivo a la vista, esto debido al detalle de las puntas en las hombreras, que son considerablemente grandes. Podemos ver también que tiene algo de ornamenta perfectamente bien definida en la parte de las mismas hombreras y también en el pecho, sin dejar de lado el detalle en un tono rojo que tendría un ligero relieve. Podemos observar también algo de moldeado en los cubrebíceps y también en el detalle de los protectores de los antebrazos, donde podemos observar el diseño de las tenazas, luce bastante bien. Esto estaría en ambos brazos. Pasando al faldón también podemos
podemos observar que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle y este estaría dividido en un diseño un tanto romano, luce bastante bien. En el caso de los protectores de los muslos también tenemos un ligero moldeado y podemos observar lo mismo en las rodilleras. Pasando a los protectores de las pantorrillas también tenemos un ligero detalle, luce bastante bien. En el caso de la parte trasera de nuestra figura encontraríamos prácticamente el mismo patrón y tenemos el detalle de la cola del escorpión perfectamente bien dividida. No está completamente articulada en cada eslabón, pero tenemos 4 secciones diferentes. Aquí podemos observarlo. Esto nos va a permitir darle mayor dinamismo a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura de Scorpio Milo. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza desgraciadamente no puede girar 360 grados, esto debido a la cabellera que es considerablemente grande. Aquí podemos observar que se ve un tanto impedida. Aún así tiene un movimiento bastante natural. Puede ir hacia el frente sin ningún inconveniente, hacia la parte trasera un poco más y también hacia los costados. En el caso del cuello ya sabemos que tiene una articulación independiente para darle mayor posabilidad. Pasando al detalle de la cola del escorpión, ya les había comentado que está dividida en 4 secciones, lo cual nos va a permitir un poco más de rango de movimiento y darle poses mucho más dinámicas. Pasando a las hombreras, estas tienen unos ganchos que nos permiten extender la posabilidad de esta manera para darle un poco más de movimiento a nuestra figura. Los brazos pueden girar 360 grados siempre y cuando los inclinemos de esta manera para que puedan librar el detalle de las mismas hombreras, que ya sabemos son considerablemente grandes. Vemos que ambos brazos pueden girar sin ningún inconveniente. Encontraremos también un movimiento bastante amplio para la articulación de mariposa que nos permite darle mayor posabilidad a nuestra figura. Si así lo necesitamos, también tendríamos un movimiento de cruz bastante amplio. Aquí se puede observar. Ahora podemos regresar las hombreras a su posición original para que no nos estorben. En el caso de cada uno de los brazos podemos apreciar que tiene un corte justo donde termina el detalle del hombro. De esta manera va a girar sin ningún problema. Para el codo contaremos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. En el caso de la muñeca, esta gira 360 grados, puede ir hacia arriba y hacia abajo y también hacia los laterales dependiendo la articulación. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro, giraría 360 grados. Si se llega a desprender la parte del protector, no se preocupen, solo se acomoda nuevamente y no pasa nada. Vemos que gira sin ningún inconveniente. En el caso del codo contaremos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados, puede ir hacia arriba, hacia abajo y moverse hacia los laterales de esta manera, dependiendo el sentido de la articulación. Pasando al detalle del cuerpo de nuestra figura, vemos que tiene un corte en la parte central, pero realmente no tiene mayor movimiento. Es mínimo y no lo mantiene. Mientras que la cintura sí tendría un movimiento un poco más natural hacia los costados. Sin embargo, no puede inclinarse hacia el frente ni hacia la parte trasera. Estaría un tanto limitado. Pasando al detalle del faldón, este tiene diferentes secciones que nos van a permitir darle poses mucho más dinámicas a nuestra figura. Solo hay que extenderlo de esta manera en cada una de las secciones para poder aprovechar al máximo el movimiento. En el caso de la apertura del compás, podemos llegar hasta este punto sin forzar a nuestra figura, ya que si excedemos este rango, podrían llegar a caerse las secciones del faldón. En cuanto al rango de patada, también llegaría hasta un punto bastante aceptable, podemos observar, y hacia la parte trasera tiene un movimiento mucho más natural. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría hasta este punto sin forzar los detalles del faldón y hacia la parte trasera tenemos un movimiento bastante natural. Podemos regresar el detalle del faldón a su posición original para que no se llegue a desprender cada una de las partes. Pasando a los muslos vemos que tiene un movimiento hacia los laterales, no gira 360 grados, pero aún así es bastante amplio, aquí se puede observar. Pasando al detalle de la rodilla, contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario, contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. Mientras que ya sabemos que las pantorrillas no tienen ningún movimiento debido al detalle de la misma armadura. Sin embargo, los pies pueden moverse hacia los laterales un poco, aunque aún así hay que tener cuidado para que no se desprendan. Vemos que articulan en la punta y pueden moverse un poco hacia los costados. Sería exactamente igual del lado contrario, puede ir hacia arriba un poco, hacia abajo también, moverse ligeramente hacia los laterales y de igual forma hacia los costados. En este caso también articularía en la parte final del pie. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Scorpio Milo. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí, que no pierda el equilibrio para nada.
Bueno chicos, para realizar el intercambio de rostro es bastante sencillo. Vamos a retirar primero el detalle de la cola del aguijón para que no nos estorbe y no se llegue a dañar por accidente. Después vamos a retirar la parte de la careta y vamos a retirar la parte superior de la misma de esta forma. Una vez hecho eso, vamos a retirar la parte frontal de la cabellera y retiramos el rostro de esta forma. Ahora únicamente colocamos el nuevo rostro de esta manera. Volvemos a colocar el detalle de la cabellera frontal. Después vamos a la parte superior de la careta de esta forma, que ensamble perfectamente bien de esta manera. Vemos que queda muy bien. Y ahora colocamos el detalle de la careta de esta manera. Finalmente colocamos la cola del escorpión nuevamente para que quede perfectamente bien. Luce muy atractivo a la vista. Si quisiéramos realizar el intercambio de manos es bastante sencillo. Vamos a retirar una lo más cerca posible del punto de unión de esta manera. Es bastante fácil. Ahora solo hay que colocar, por ejemplo, el detalle de la mano con la aguja escarlata, lo cual le va a dar mayor dinamismo a nuestra figura. Vemos que luce muy bien. Incluso tenemos el detalle de la uña mucho más excedida de lo que normalmente se presentan en el resto de manos. Aquí podemos apreciar. Si quisiéramos también podemos realizar el intercambio de la parte de la espalda para colocarle el detalle de la capa. Solo hay que ir a la parte trasera. Vamos a mover un poco el detalle de la cabellera y vamos a mover el detalle de la cola del aguijón de esta forma. Retiramos de esta manera el detalle de la parte de la tapa de la espalda sin que se llegue a dañar el cubre abdomen de esta forma. Una vez que queda expuesta esta parte vamos a colocar el detalle de la capa de esta manera. Es bastante sencillo. Aquí podemos observar que encaja perfectamente bien sin ningún inconveniente. Solo hay que presionar un poco hasta que ensamble en su totalidad. Ya podemos observar que quedó perfectamente sujeto y regresamos todo a su lugar. Aquí podemos observar que la capa le da un poco más de detalle a nuestra figura y hace que se vea mucho más atractivo a la vista. Podemos ver que incluso con sus accesorios nuestra figura luce bastante bien. Tiene un muy buen diseño y mantiene muy bien la estabilidad. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura de Scorpio Milo. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones amigos? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Scorpio Milo de la línea Saint Cloud Meet EX, Tamashii Nations y Bandai en su versión Revival. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores donde encontraremos el detalle de los brazos descubiertos, mientras que el ropaje interno vendría en un color negro para contrastar con el resto de la armadura. Pasando a la armadura, esta tendría diferentes tonos de dorado. Podemos ver que tiene algunos tonos más claros, otros más oscuros y también algunos detalles cobrizos, como estarían en la parte de la cola del escorpión, también en los protectores de los antebrazos, un poco en la careta y también en los cubrepuños, sin dejar de lado que justo en el centro del pecho tendríamos una gema en un color rojo metálico. Se ve bastante bien, tiene un muy buen detalle. Pasando a la capa, esta vendría en un color blanco para la parte externa, con un ligero sombreado en la parte final, y en la parte interna tendríamos un color azulado. Luce bastante atractiva a la vista, le da un muy buen diseño a nuestra figura. Pasando al moldeado y esculpido de esta pieza, podemos ver que tiene un diseño bastante agresivo debido a las púas que tiene en las hombreras, que son considerablemente grandes. En el caso de la cola del escorpión también podemos ver que le da un poco más de vista a nuestra figura, y pasando a la capa vemos que a pesar de ser rígida tendría algunas ondulaciones para darle un muy buen detalle a nuestro personaje. En el caso de la misma armadura vemos que tiene una ornamenta grabada a lo largo de la misma que luce bastante discreta, pero le da un muy buen diseño a este personaje, hace que se vea mucho más elegante. Podemos observar también que las piernas estarían perfectamente bien cubiertas debido a los protectores de los muslos, las rodilleras y también los protectores de las pantorrillas. Prácticamente no hay espacio en las piernas, mientras que podemos ver el resto de la armadura protegería a nuestra figura muy bien. Podemos ver también el detalle del faldón perfectamente seccionado para darle mayor rango de movimiento. En el caso del moldeado y esculpido del rostro y la cabellera podemos observar que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen trabajo de pintura y esculpido. Luce bastante atractivo, mientras que la cabellera tiene un muy buen detalle, está oculta justo por detrás de la misma careta y hacia los laterales de la misma, sin dejar de lado hacia la parte trasera el resto de la cabellera, el cual estaría por encima de la misma capa. Tiene un
muy buen diseño, podemos ver algunas ondulaciones. En el caso de la careta vemos que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado y estaría perfectamente seccionada, se ve muy bien, sobre todo en la parte de la cola del escorpión. Tiene un muy buen detalle y justo al final podemos ver el aguijón del mismo. En el caso del modo objeto tendríamos un diseño bastante estilizado con ligeras libertades, pero aún así podemos ver que la armadura se acopla perfectamente bien. Tiene prácticamente cada una de las partes de la misma armadura, lo cual formaría la misma constelación del escorpión. Pasando a las articulaciones de nuestra figura tendríamos un muy buen rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas y ayudados de la cola del escorpión y también del detalle de la capa que está seccionada, nos permitirá tener a nuestra figura con poses mucho más dinámicas. Eso sí, siempre y cuando nos ayudemos de una base para evitar cualquier tipo de accidentes. En el caso de los accesorios tendríamos intercambios de manos, tenemos intercambios de rostro y también intercambios de cabellera para poder exhibir a nuestra figura con la careta Ozzy y Nesta, sin dejar de lado que tenemos el detalle de la capa, la cual se puede reemplazar por una pequeña parte de la espalda para que tenga un poco más de movimiento. A esta figura de Milo de Scorpio le vamos a dar un 9 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle. La armadura está muy bien esculpida, tiene un aspecto bastante amenazante y sobre todo con la capa y la ayuda de la aguja del escorpión creo que luce bastante bien. Podemos ver el detalle de la uña que está muy bien esculpida en su mano. Bueno chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Scorpio Milo y hasta la próxima chicos. Bye.